Bueno, vemos todo, ¿no? A ver, Sí. empezamos. Bueno, voy a poner por si viene algún participante. Quizá lo que falta. ¿Viene alguno? Y esto. Ok, vamos a empezar. Lo primero, vamos a crearnos un editor de texto. Ya mira, habéis visto el enunciado del ejercicio. José, perdona, Dime, antes de empezar, tengo una preguntilla. dime. Mira, ¿qué diferencia hay entre statement y prepared statement? La siguiente práctica va a ir sobre el prepare statement. Ah, vale, vale, El vale. statement trabaja como hemos visto, la consulta, tú haces insert into, tal, empiezas a poner comillas, abre comillas, coma, comillas, ¿te acuerdas? Eso en los Sí, ejemplos, ¿no? sí, Al sí. utilizar prepare statement podemos utilizar parámetros y es mucho mejor porque no tienes que poner ya comillas. Lo que hace es que cada parámetro Ah, es una interrogación y le tienes que decir después cada interrogación qué es lo que es. vale, ¿Ok? Tenéis un vale, vale. enlace en la plataforma donde explico un poquito, ¿no? Yo me apoyo un poco en ese, que será seguramente la siguiente tarea, ¿no? El- Bueno, entonces, si habéis visto la práctica 2, vamos a trabajar con el result set metadata. A ver, si tú pones un cel asterisco from anuncio, o haces un cel asterisco from usuario, o cel asterisco from cliente, si no sabes cuántas columnas tiene esa tabla, a ti puedes obtenerla. ¿Cómo? Pues vamos utilizando el result set metadata, ¿no? Entonces, a través del result set, ¿no? Esto ya lo hemos usado en las tareas anteriores. La sentencia sería un cel asterisco from cliente, por ejemplo, ¿no? Y obtengo los metadatos. Y lo que me devuelve es un result set metadata. ¿Y qué es lo que puedo conseguir con las propiedades de result set metadata? Puedo saber cuántas columnas tiene la consulta, ¿no? Ya, por un lado, este dato es importante, ¿no? Otro dato importante, ¿cómo se llama la columna? Que está en la posición I. Entonces, si hago un cel asterisco from cliente, la primera columna, pues la puedo meter en una variable y utilizarla, por ejemplo, para ponerla en la tabla. ¿Ok? Y así puedo saber el tipo, puedo saber el tamaño. Veis que hay una serie de propiedades. En el tema tenéis muchas más. Aquí la interesante, que la que vamos a utilizar, que nos interesa a nosotros, es el nombre de la columna concreta. ¿Ok? Entonces vamos a crearnos un proyecto. Bueno, un proyecto no, trabajamos en el mismo que estábamos la otra vez, ¿no? Que era eh, Gui cliente, que es el que hicimos, ¿no? A ver, antes de nada, supongo que todos tenéis la base, ya tenéis el SAN abierto, ¿no? Con el Workbench, por si queréis hacer alguna consulta, ¿no? Antonio, también sirve el PHP MyAdmin, ¿no? Para hacerlo desde ahí, Sí, ¿no? sí, podéis hacerlo del Vale, PHP vale. Miami, como donde queráis, ¿no? Entonces, mm, me voy a crear un proyecto y le voy a llamar eh, Gui Editor SQL. Pero eso es la clase, ¿no? O Sí, una clase for. Voy a crear editor SQL. Voy a hacer ¿Y el eso. paquete cómo lo llamamos? Yo lo he metido en el mismo de antes, en el que hice la otra vez de Gui cliente, pero bueno, podía hacerlo en un paquete aparte, editor, como queráis. El que hicimos la tarea anterior, que era Gui cliente, pues yo lo he puesto ahí mismo. Bueno, lo podéis poner donde queráis. A ver, ¿qué yo necesito para la estructura? Necesito un tearea, ¿no? Eh, en el tearea donde voy a escribir la consulta, un botón, ¿Qué es lo primero que ha puesto, Antonio? un tearea, Un teario. un JTarea
un botón, ¿no? Le voy a poner el texto OK y le vamos a cambiar el tamaño, ¿no? Para que pues, un pedazo de botón, por lo menos a 46. OK. Y voy a utilizar ahora un label. En el label pues, voy a poner bases. Otro label. Tablas. Y otro label. Y le voy a llamar columna. Bueno, y ahora voy a utilizar un JList. Es una componente que es como funciona muy parecida a los ArrayList. Entonces tenemos aquí un list. Voy a meter un list aquí para las bases. Otro list para la tabla. Y otro list para las columnas. Y bueno, y debajo una tabla de toda la vida, ¿no? Para ver el tablet, ¿dónde está aquí? Bueno, eso, vamos a ponerlo aquí, ahora lo hago más chico. Bueno, así mismo. ¿Ok? El Sergio García. Acaba de entrar. Bueno, la idea es, si lo ejecutamos, ahora le voy a quitar un poco los ítems y esas cosas, ¿no? La idea es tener yo aquí, en el momento, esto está ahí, para que ya, habrá que moverlo ahora aquí. La idea es que cuando yo ejecute la aplicación, automáticamente aquí ya tenga cargada mis bases de datos que yo tengo creada por ahora. La base de datos test, la base de datos banco, ¿no? Que tenéis, algunas de las que tenéis creadas. Y cuando yo seleccione una base de datos, por ejemplo esta, ítem, vamos a poner una base de datos, automáticamente en este cuadro de texto, en este JList, aparezcan todas las tablas que hay en esa base de datos. Y si yo hago clic en una tabla, me van a aparecer las columnas que tiene esa tabla. Eso cuando lo primero que vamos a programar, ¿no? Entonces vamos a moverlo aquí, se ha movido, poner la tabla. Este lo vamos a poner aquí y este lo vamos a mover aquí. Ok. Entonces me voy al primer JList, le voy a quitar, me voy a la propiedad model, ¿no? Y le voy a quitar todos los valores estos, no los quiero. ¿Ok? Me voy también al siguiente, a la propiedad abajo de model y le quito y lo mismo con el otro. Voy a la propiedad model y le quito la valores. Bueno, vamos a voy a llamarle al test area, vamos a cambiarle el nombre, le voy a llamar editor, por ejemplo. Voy al primer JList, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar bases. El segundo JList, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar tablas. Y el tercer JList, le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar columna. ¿Ok?
Entonces, y a este, la tabla, como siempre, pues la llamamos tabla. ¿Cómo has vaciado los JList, Juan Antonio? Propiedad model. Aquí en el inspector de propiedades te va a Sí. la propiedad model, los puntitos, y se abre y lo elimina. Vale. ¿Ok? Entonces, ahora, cosas que necesito. Bueno, vamos a definir el default table model para la tabla y vamos a definir los default list model para los JList, que funcionan como el default table model. Entonces, me voy a ir al código y vamos a definir en la parte inferior, como siempre, ¿no? Pues empezamos con el private default table model DM. José Antonio, cuando lo defines por código, te estás cargando lo que ha definido el GUI de Swing, ¿no? La ayuda, ¿no? Claro, por eso yo Porque después la voy a asociar, como siempre, en el constructor, con lo que hacemos, lo que hemos hecho otra vez. porque no es que. Vale, sí, que lo haces aquí, lo escribes y tú le defines el table model en este caso, pero ya tiene uno definido por el otro lado, que son las columnas que aparecen y todo eso, ¿no? Por Cuando eso yo haces esa se la voy a quitar. Yo, por ejemplo, en la ejecución va a aparecer las que a mí me interesan. sí, Claro, en principio aparecerán estas 4, ¿no? Pero en el momento que ya elijo una Vale. tabla y hago una consulta, va a desaparecer, ¿ok? Por eso usar este default. Entonces, definimos también un default list model, por ejemplo, le voy a llamar de base DM o DM base, como queráis. Bueno, base DM. Igual, definimos, vamos a copiarlo, ¿no? Un tabla DM y he puesto aquí 2D. Y columna DM. Bueno, ya tenemos la variable que vamos a asociar el default a la tabla, ¿no? Y los default list mode a cada JList. Entonces nos vamos a ir al constructor, donde nos vamos, y después de iniciar las componentes, pues empezamos con el DM, que será igual a default table model tabla punto get model. Ok, ya tenemos asociado el default table model a nuestra tabla. Y ahora voy al JList bases, le voy a establecer con set model, ¿no? Le voy a establecer el base DM. ¿Ok? Lo mismo. Bueno, ahora copiamos y pegamos y ahora cambiamos. Lo mismo para las otras, ¿no? Para tablas, le vamos a asociar tabla DM, columna, le vamos a asociar columna DM. No puedo encontrar Porque la llama columnas. columnas, ¿verdad? Columnas DM. ¿Ok? Ya lo tengo, ya tengo asociado los default. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar las bases de datos en bases. ¿Ok? Entonces nos vamos a crear un método que le vamos a llamar cargar BD. Y vamos a crearnos nuestro procedimiento aquí mismo, después del constructor. Vamos a crearnos el public void cargar BD. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer?
en cargar BD. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en cargar BD? Vamos a primeramente a conectarnos, ¿no? Como siempre. Entonces tengo yo aquí mi conexión. Con new conexión. Y a ver, voy a utilizar alguna de las bases de datos que yo ya tenga en mi base de datos. Por ejemplo, yo tengo la de test. Entonces me conecto a través de una base de datos como el constructor. El constructor ya sabéis que se le pasa la base de datos a la que te quieres conectar, ¿no? Pero en este caso yo lo uso para conectarme a MySQL a través de test. Entonces, y al final, ya sabéis, ¿no? Lo último que tenemos que hacer siempre es, hemos abierto, cerramos. Y aquí, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Vamos a definir una consulta. Y la consulta es muy sencillita. Es muéstrame todas las bases de datos. Que es un show database. Esta es nuestra consulta. Antonio, Sí. a mí me sale cuando defino conexión, me dice importa la tarea 13 de conexión, algo así. Importante. Yo que lo tengo en el mismo proyecto que tengo. Yo tengo aquí modelo. Ah, vale, ¿Veis? vale. Tengo conexión. ¿Veis? Entonces lo único que he puesto Vale, es vale. por aquí modelo conexión. Vale, yo que he hecho otro paquete. ¿Ok? Sí, de todas maneras Vale, tienes que hacer importa donde tiene la conexión. El paquete vale, se pongo llama tarea modelo 13 y ya está. y conexión, que es la clase donde tenemos los métodos que necesitamos para conectarnos. Entonces, para ver las bases de datos que tenemos una consulta que es show database, ¿no? Pues esa es la que tenemos que ejecutar, ¿no? Entonces, ¿cómo ejecutamos? Pues hacemos un result set rs igual a con punto selecciona query. Nos da nuestro, importamos ponemos el try catch, ¿no? Podéis quitar esto y ponerlo después JTable, ¿no? JOption panel, ¿no? Pero bueno, nosotros el mensaje después ya os dejo a ustedes. Los controles de errores. ¿Qué es lo que tenemos? Ya tengo en RS el resultado de la consulta. Una sola columna y muchas filas con todas las bases de datos que tenemos en nuestro sistema de gestión de bases de datos, que es MySQL. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues recorrerlo, ¿no? While, mientras haya registro, vamos a recorrer cada uno de ellos y voy a meter la base concreta, la columna. Como yo aquí no sé qué se llama código, no sé si se llama, qué nombre le ha puesto, pues le pongo un 1, la primera columna. Importante, aquí no empieza en 0, empieza en 1. Entonces, la primera columna, como solo tiene una columna, pues la 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter en base DM, a través de Faulis Model, ¿no? Con la propiedad add element, vamos a meter nuestra base. ¿Ok? Se repite, se vuelve al bucle hasta que quede en registro. Cuando termine de ejecutar el último registro, pues ya se sale del while y cierro. ¿Ok? Si esto lo ejecuto, si lo ejecutamos, un error. Java legal argumento. Model debe ser no nulo. Model debe ser no nulo. A ver, colega. Key editors 28. Sumar. Base DM. Está bien, ¿no? Base DM debe ser no nulo. Bueno, claro, no lo hemos creado.
No lo hemos creado. Eh, eh, ese error ya lo hemos tenido muchas veces, ¿eh? Estamos asociando un default delist model y no lo estamos creando. Entonces, new default list model, igual con todo, con tabla, DM, error típico que nos pasa, ¿no? Que columna, DM, hay que crearlo. Si no se crean los componentes, ¿cómo lo asociamos? Entonces, si ahora lo ejecutamos, fijaros que tengo todas mis tablas ya cargadas en mi primer list. Ahora vamos a programar el clic de este JList, de manera que cuando yo haga clic, por ejemplo, en moroso, me aparezca la tabla concreta que tiene esa base de datos, las tablas. Este es el segundo paso, ¿ok? Entonces nos vamos a ir al diseño. Vámonos al JList y vamos a programar el evento mouseClip y le vamos a llamar cargar. ¿Qué lista es, Antonio? ¿El qué? ¿Qué lista es la de la tabla? ¿Cómo que la primera? La La primera, clic vale, la vale. primera, la de base de datos, porque yo hago clic en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Cargar tabla. Y vamos a hacer el cargar tabla, ¿no? El cargar tabla, pues lo hacemos debajo de este, ¿no? Y así lo tenemos. Entonces, public void, cargar tabla. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para cargar las tablas? ¿Qué tendremos que hacer? Primero, antes de nada, importante, lo puse en la actividad, para que no añadan nuevas, ¿está claro? Vamos a remover todos los elementos que tiene, ponerlo a cero, la tabla. Es como un limpiar, ¿no? Un clear. Ponemos a cero todos los elementos de la tabla. También, al hacer clic en otra base de datos, tenemos que quitar todo lo que hay en el JList de las tablas y en el JList de las columnas. Por lo tanto, tenemos que también columna dm.remove all element. Empezamos con una nueva base de datos, por lo tanto, lo que hay ya no nos interesa, lo cambiamos. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahora? Necesito primero meter en una cadena en el JList el elemento que he seleccionado. ¿Ok? Get select value del JList. Entonces, el elemento que he seleccionado, que será la base de datos que quiero ver las tablas, ¿ok? Voy a meterlo en una cadena. ¿Y cuál es ahora mi consulta? Mi consulta es muéstrame las tablas ¿de qué? De la base de datos que he seleccionado. Esa es mi consulta. ¿Ok? Y ahora, igual que antes, me conecto a la base de datos. Bueno, yo ya me conecto a la base de datos, ¿ok? Entonces, no hace falta conectarse a Yates. Ya te puedes conectar a esa base de datos concreta. Y al final de todo, como siempre, cerramos. ¿Y ahora qué es lo que necesitamos? Ahora vamos a hacer vamos a mirar igual que antes, ¿no? En un result set,
Vamos a colocar, ¿no? Lo tenemos aquí. Meto el try cap. Yo aquí no lo quería. Lo voy a quitar. Para no tenerlo en el try cap. Ok, entonces ya tengo el result set. ¿Y qué es lo que hago ahora? Pues simplemente igual recorro y voy metiendo en el JList oportuno, ¿no? Entonces me voy a copiar este while y en vez de base le voy a llamar tabla. Voy a meter la primera columna porque solo muestra una columna. Y en vez de base de M, lo voy a meter en tabla de M. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Si lo ejecutamos, para que veáis. Tengo una preguntilla, José. Sí. Para que veáis. Vamos a ver. El result set. Sí, ahora lo pruebo y ahora me... Perdona, cuando tú me digas. ¿Ves? Vale. Si yo hago clic en una base de datos, por ejemplo, conta 2, ¿veis? Aparece, aquí hay un fallo. Conta 2 y conta 2. Moroso, moroso. Este hay un fallo. Moroso, moroso. Porque mete dos veces algo. El copiar y pegar más... Espera, arreglamos y ahora me pregunta. Base, claro. Sí. Tabla. Tabla. Espera, ejecutamos y ahora pregunta. Eso es el copiar y pegar. Muchas veces es preferible. ¿Ves? Conta 2. ¿Ves? Tiene dos tablas, movimiento y usuario. Moroso tiene anunciante y anuncio. Tenderista, pues tiene punto de paso y ruta. Test, pues tiene cliente y usuario. ¿Veis? Al hacer clic, automáticamente cambiamos las tablas. El siguiente paso es lo mismo, prácticamente repetir. Que cuando yo haga clic aquí, me ponga las columnas. ¿Ok? Venga, ¿qué pasa? A mí no me aparece ninguna tabla en la lista, Antonio. Ahora miramos el código. Salvador, ¿cuál era tu pregunta? Sí, bueno, la pregunta es, cuando tú haces un result set, ¿vale? Sí. Lo que devuelve, que eso que es un objeto, Es lo que se mete dentro del result set, ¿o qué es lo que es eso? bueno, Porque con lo... tiene su nombre, ¿no? Es un result set, es toda la tabla, es la tabla Sí, que tú, cuando tú, por ejemplo, bueno, te iba a poner un ejemplo de base de datos, pero tú no lo has visto. lo digo a la forma, porque luego a la hora de recorrerlo, ¿vale? Para Sí. ir sacando lo diferente, lo que nos interesa, Claro, ahí que es lo que, es cómo que hace cuando eso. tú tienes aquí, mira, voy a localhost PSP Miami, en test, por ejemplo. Yo tengo aquí cliente, ¿no? Cuando yo hago una consulta, y lo ejecuto, ahí estoy ejecutando Ujú. el update. Esto, fíjate que te está el resultado, estas tres filas, todo esto es un result set. Y automáticamente tiene un cursor asociado al primer elemento. Cuando tú haces un next, es como si estuviera aquí. Cuando haces un next, es como si empezara al siguiente. Vale. Hace un next, pasa Entonces al lo que va mirando siguiente, son... y cuando Vale, hace un next, ya te ha salido, termina. Entonces, devuelve vale, entonces las filas. el net devuelve true si hay fila, si no devuelve false. ¿Ok? Entonces, Vale, cuando ok. está, por eso hacemos un while siempre, ¿no? En el cargar base de datos o el cargar, por ejemplo, tabla. ¿Qué es lo que hacemos? Le asociamos primero la base de datos que he hecho clic, con que Celeste evalúe. La consulta es muéstrame todas las tablas de, en este caso, la que yo he seleccionado. Y ejecuto la consulta concreta, esa show table from lo que sea, y lo meto en RS. Voy recorriendo todas Vale, las filas y voy vale. cogiendo la Pero ahí primera también columna. sería, cuando tú le dices que te muestre las tablas, Sí, ¿vale? sí. También te sale en filas las tablas que hay. Sí, es que la ¿Sabes lo que te quiero consulta, decir? claro, porque yo estoy aquí, ¿no? Por ejemplo, en SQL. Y yo hago aquí show tablet from
test. Yo lo ejecuto. Sí. ¿Ves? Me sale solo una columna. Tengo cliente. Ah, El nombre de vale. las tablas. ¿Ves? Ahí está. Por eso es uno. Vale, Aquí vale, no es vale. Ahora sí. como pone un cel asterisco, que hay varias columnas. Aquí solo hay una. Por eso Claro. yo Vale. sé que solo hay una. Por eso utilizo el 1. Vale. O sea, estoy diciendo, esta, métemela en la cadena y esta, métemela en el default table mode. ¿Ok? Ok. Alejandro, Muy bien. ¿qué pasa? Gracias. Que cuando le doy a ejecutar, cuando pincho en alguna de las bases de datos, no me salen luego las tablas en la lista. Pero tú tienes, a ver, tú has hecho lo Sí, siguiente, por te ejemplo, has ido aquí vete al JList al primero, has hecho clic con el botón derecho, sí, Hidden, sí, Mouse y el mouse, Mouse Click. sí, Y en el Mouse Click tienes cargar tabla. sí, ¿Lo tienes escrito? sí, sí, lo tengo escrito. Cargar tabla. Y en cargar tabla tienes definido, primero, eliminar todos los elementos. Esto no lo tendrás Sí. al final, ¿no? A ver si lo tienes al final y te limpia, te hace un limpiar. Tengo el private void, el mouse click, y justo debajo tengo el public void. Como tú tienes aquí en el elemento, en el elemento concreto, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está la llamada? Cargar tabla. Aquí, tú tienes el base mouse click, ¿no? ¿Lo tienes? Sí, lo Tienes tengo. cargar tabla, ¿ok? Sí, Y tienes definido, a ver si lo tienes definido fuera, por ejemplo, como yo lo tengo, fuera del constructor, tienes el public void cargar tabla definido. sí, sí. Y tienes eso, cargas primero, selecciona la base de datos. ¿Has seleccionado alguna base de datos, no? ¿Has hecho clic? Sí. Tienes la consulta, show table from base, Sí, la conexión abierta. sí. ¿No te da ningún error en rojo? No me da ningún error. Y recorres el result set Sí, y en el while asocias en una cadena el primer elemento de result set sí, y el de tabla DM lo tienes le añades esa cadena que sí, acabas de leer. la tabla, sí. Y no sale nada. No, Tienes instanciado arriba, ¿no? También, ¿no? Esto lo tienes. A instanciación. a ver, espera. Le he puesto tabla de M en vez de base de M. ¿El que dice? ¿Teba? En el while, que a mí eso me ha pasado antes, que en el while tenía puesto base de M y no tabla de M. No, pero lo tengo puesto. Y lo tiene instanciado arriba, ¿no? Sí. No, yo dejo de... ¿Te comparto entonces? Espera, voy a detener la compárteme. No. ¿Se ve ahora? Sí. A ver, ejecuta, que yo lo vea. ¿Qué es lo que sale? Aquí. Pincho en una y no me sale la tabla. Vete, muévela por atrás. Que vea yo a ver Para atrás. la consola. Mueve la pantalla. Esa pantalla que tienes de la Sí. ejecución detrás, a ver si se ve algo en la consola. Mueve la ventana esa. La ventana de la aplicación de ejecución. Sí, la tengo aquí moviendo. Ok. No tienes. La consola es que no se ve, ¿no? Si la tienes abierta, abre la. Ciérrala ya. Sí. Ciérrala. Vale. Cierra y abre la consola que la tiene abajo para arriba. Tiene un error ahí, parece. ¿Dónde? Abajo, Auto Base Data Room. La consola. No lo veo. Abajo, lo estoy viendo yo de tu ventana. Abajo en la mitad más o menos no tienes una pestañita que pone Output Base de Datos Room. A ver, fuera. Abre esto un poco más Vale. grande. Eso, por lo más grande. Pues sí, no falla. A ver, ahí. Cargar tabla. Tienes, por eso lo importante, te he dicho, ¿te sale algún error? Le falta un espacio en el query. Show Abre el table query. from.
espacio, Claro, más claro. base. Ahí te falta un espacio. Si no sale el front pegado a la base. Después del front, Así, ¿no? ahí, claro. Ahí no, Vale. es dentro. Dentro del paréntesis. Vale, vale. Dentro, ahí dale un espacio. Y ahora ejecuta. Vale, Siempre es bueno que tenga la consola que se vea, porque ahora vale, ya está. perfecto. Ok, deja de compartir. No, Bueno, vamos a compartir de nuevo. Esto. A mí no me sale, José Antonio. ¿Qué? Que a mí no me sale. ¿No te sale el qué? Me pone null pointer exception. ¿O tienes algo sin instanciar? El null pointer exception porque no tienes creado algún... Mira el error, algún new que te falta. Este es fácil de ver, porque cuando son los null pointer exception es porque algún new te falta. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo, ve mirándolo y si no, pues ahora después lo vemos. Vamos a hacer lo mismo con el de las tablas, ¿no? Entonces, botón derecho, event, mouse y mouse click. Y le voy a llamar o cargar columna, ¿no? Entonces, cargar columna. Vamos a definir aquí a continuación. Al suyo que ustedes vayáis poniendo comentarios porque esto después sirve de chuleta. Public point, cargar columna. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en cargar columna? O igual que antes, vamos a remover las columnas. Entonces, como esto lo tenemos aquí, la vamos a remover. Porque es una nueva tabla. Por tanto, lo que había no me interesa. ¿Ok? Y a continuación necesito la base de datos que he seleccionado, por un lado. Necesito la tabla que he seleccionado. ¿Ok? String. Me falta la S. ¿La base de datos la necesita? Sí, porque la conexión ya me conecto a esa base de datos. ¿Para qué me voy a conectar a test? ¿Entiendes? Lo necesito para la conexión. Ah, ¿Entiendes? vale. Yo cuando Vale, hago, vale. cuando hago el Para la conexión conexión. con, me conecto a esa base de datos. Sí, pero yo digo, ahí cuando tú estás escribiendo ahora, ahí tú ya estás conectado y ya se supone que tienes las tablas, ¿no? No tienes que Mm, coger el valor de base. sí, hombre, lo necesito coger para conectarte. Es que yo cuando hago algo me conecto y me desconecto. Entonces yo ya estoy desconectado. Ah, vale, que luego te la falta. También podíamos Vale, vale. trabajar si eso yo no sé si también podíamos trabajar como hemos hecho con los ficheros. Me conecto cuando en el constructor y no porque si voy a trabajar con diferentes bases de datos no me interesa, ¿no? En este caso. Pero podéis Vale, conectarme vale, y vale. cerrar. Cuando cierre la ventana me desconecto, ¿no? Para no estar... Pero así no te equivocas nunca. Conectarte y desconectarte, conectarte, termina de hacer lo que tenga que hacer y te desconectas. Y ya está. Entonces aquí Vale. me conecto, termino de hacer lo que tenga que hacer y me desconecto. Con los ficheros, hago lo que tenga que hacer, lo abro y después lo cierro. El buffer correspondiente, ¿no? El string correspondiente. Entonces, y ahora, ¿cuál es? Ah, bueno, esta la podía haberlo puesto fuera, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el query ahora? El query ahora van a mostrar las columnas, será muéstrame, no tiene ninguna duda. Ahora es qué column, de qué from, espacio, de la tabla correspondiente que he elegido. Este es mi query. Mi result set, mira, me voy a copiar todo el try ya y mirarlo bien, porque muchas veces después copia y modifica algo, pero no modifica todo. Entonces, la primera parte es
está bien, ¿no? Me conecto al MySQL, ¿no? Y ejecuto la consulta con selecciona, lo voy recorriendo y aquí en vez de tabla, pues le voy a llamar columna. Y voy a añadir, en vez de a tabla de M, voy a añadir a columna de M. ¿Y el qué voy a añadir? Pues la columna. ¿Listo? Y ejecutamos. José Antonio, Sí, si tú la tabla de abajo la has llamado tabla, ¿pasa algo? sí, habla, todavía no estamos haciendo nada con ella. Entonces, sí, a esto le he llamado tabla y a estas bases, a estas tablas, y No, a pero yo columna. la de abajo del todo A la otra le he llamado la he tabla. llamado tabla. Tabla, sí, sí. ¿Puedo hacer ahora una variable que se llama, que sea string tabla? Pero como él la defino dentro de, como yo la defino dentro del procedimiento en local, es otra, aunque tenga el mismo nombre. Es como cuando le pasamos al constructor nombre y después ponemos this nombre igual a nombre, ¿no? No Sí. importa que se llame Vale, igual, porque es local. A ver, esta tabla que tengo aquí, definida en la línea 80, es una variable de tipo cadena y es local aquí, al procedimiento cargar columna. Fuera no tiene, no se conoce, no tiene ámbito. Entonces la que tiene ámbito fuera es la tabla que es un JTable. ¿Ok? Si te lía, llámala de otra manera, si quieres. Entonces, aquí cuando yo haga clic en una tabla, me aparece en una base de datos, me aparecen las tablas, y si hago clic en una tabla, me aparecen las columnas. ¿Eh? Puedo cambiando de base de datos y diferentes columnas. ¿Ok? Ya, una vez que yo ya tengo esto, pues ya, ahora vamos a empezar. Yo voy a hacer, si yo quiero hacer aquí un select asterisco from movimiento, cuando yo haga clic en OK, quiero que me aparezca aquí en la tabla, la consulta, cualquier consulta que haga, con la base de datos que tengo en este momento. OK, pues vamos a programar el botón OK. Voy al diseño. OK. Y vamos a llamarle... No, aquí no te deja, tienes que darle hueco. Le vamos a llamar consulta. Bueno, vamos a hacerlo sin controlar errores y ustedes ya después lo controlan. A ver, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Coger la consulta. ¿La consulta dónde está? Pues en el editor que yo he llamado, al TArea, que le he llamado editor, ¿no? Get. Ya tengo la consulta. Lo que he escrito en el cuadro de texto. ¿Ok? Voy a coger la base de datos también. Ya tengo la base de datos, ¿no? Y ahora voy a utilizar, conectarme. Bueno, yo voy a poner los try por aquí. Voy a poner la conexión adentro para que el try si hubiera un try dentro de conexión, salga aquí y coja el de aquí, ¿no? SQL, vamos a copiar, ¿no? Bueno, lo hacemos fuera. El conexión. Me conecto a la base, ¿no? Como siempre, que tengo arriba. Y aquí vamos a definir el result set, ¿no? Que ejecute el query. Ok.
hasta ahora ya tenemos la consulta ejecutada. Yo ahora necesito saber cuántas columnas tiene esa consulta para meterlo en la tabla, ¿ok? Y necesito también los datos de esta tabla. Por lo tanto, yo necesito un nuevo componente que es result set metadata. Y lo vamos a obtener a través del result set get metadata. Entonces ya tengo todos los metadatos en el RSM. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a definir las cabeceras de la tabla. Entonces voy a crearme un procedimiento aparte que le voy a llamar definir cabecera. Y fijaros, le voy a pasar el result set metadata. ¿Ok? Vamos a crear este procedimiento. Lo ponemos aquí a continuación abajo. Public void. Le hemos llamado definir cabecera. Y tiene como parámetro un result set metadata que se llama RSM. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer aquí? En el definir cabecera. Pues mira, a ver, lo primero de todo es saber cuántas columnas tiene ese result set metadata. Entonces vamos a definir una variable n o num column, por ejemplo, que va a ser igual a la función getColumnCount. Entonces, ¿qué obtengo? El número de columnas que va a tener el select. Si hago un select asterisco from lo que sea, el asterisco no me dice cuántas hay. Si 3 o 4 o 5, yo lo sé a través del n. ¿Ok? Siguiente paso. Vamos a definir el default model de la tabla, ¿no? Vamos a poner las columnas, esto como siempre, el column count, para no añadir nuevas, ¿no? La ponemos a 0 de principio. Esto da... porque da el throw. Ponemos el throw, listo. Tenemos ya las columnas a 0. Ahora vamos a recorrer con un for desde i igual a 0 hasta que i sea menor que en un column. Y más. Vamos a colocar en la tabla con AD de column, ¿no? Como teníamos antes un string, hacíamos el AD de column y vamos a meter el qué. Vamos a meter a través de result set metadata el get column name column name que está en la posición i más 1. ¿Por qué i más 1? Porque he dicho que en los CL, cuando utilizamos el get string no empieza en 0, empieza en 1. Por lo tanto, en la posición 0 de la tabla sí es posición 0. Quiero colocar el nombre que me ha dado la consulta, que es la primera columna. 0 más 1, 1. Entonces, ya tengo esta función de definir cabecera va a definir la parte primera de la tabla. Ya tengo las columnas que va a tener la tabla. ¿Ok? Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos. Y para ver los datos, ¿qué es lo que necesito? Necesito el result set, ¿no? El que tiene la consulta.
Y también necesito, mira, esto entonces lo podía definir fuera. También necesito el número de columnas, claro, porque voy a meter filas y le tengo que decir cuántas columnas va a tener esa fila. Entonces vamos a hacer una cosa. Este in nunc que he puesto aquí dentro, lo voy a sacar fuera, lo quito de aquí, lo defino aquí, se lo paso como parámetro y defino aquí in nuncolumn. ¿Ok? Entonces voy a pasarle el result set y le voy a pasar también el nuncolumn, el número de columnas. Entonces vamos a definirnos aquí entonces el public void ver datos, que va a tener como primer parámetro un result set y como segundo parámetro va a tener el número de columnas que tiene mi registro. ¿Ok? Entonces ya esto, porque nos va a dar el mismo error, nos lo vamos a colocar. El throw lo metemos también aquí. Así nos ahorramos escribir la sección. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer prácticamente ahí? Lo mismo que hacemos cuando vamos a meter los datos en la tabla, ¿no? Lo primero que es colocar el número de filas a 0, para que no haya ninguno. Segundo, el segundo vamos a definir una raíz, ¿no? De string, ¿no? Le llamamos datos, por ejemplo, que va a ser new string de nuncolumn. Ya tengo los datos, ¿dónde voy a ir metiendo los datos? El while, recorro mi result set y voy a hacer por cada registro, voy a hacer un for desde i igual a 0 hasta que i sea menor que nuncolumn y más. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a meter en datos de i el qué, lo que hay en la columna i más 1. Ya tengo todo, cuando salga del for, tengo todos los datos metidos en mi array de string. ¿Y qué es lo que me falta? Meter la fila datos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces vamos a ejecutar y ahora repito. Si lo ejecutamos, por ejemplo, en test tengo cliente, ¿no? Si yo quiero hacer un select asterisco from cliente y le doy a OK, ¿veis? Aparecen aquí los clientes. Pero si yo en vez de hacer el asterisco quiero que me muestre solo el DNI o el nombre y el apellido, nombre, apellido, le doy a OK, ¿sí? Solo aparece 2 columnas en la tabla. Pero si yo quiero, por ejemplo, que me cuente select con nombre, cantidad, ahí tengo una sola columna. ¿Veis? Yo ejecuto mi consulta y automáticamente coge a través de los results de metadata la cantidad de columnas que necesita para la tabla, aquí, ¿no? Y ya aquí podríais hacer con inner join, ya supongo, Moroz, a ver si por ejemplo, a ver aquí, anuncio,
iniciante. Por ejemplo, yo podría hacer que me muestre el email, por ejemplo, muéstrame, select, muéstrame el autor, muéstrame la localidad, la descripción, el email, from, anuncios, inner join, anunciantes, on, login, igual, autor. Es la clave foránea, autor. Y ejecuto, ¿veis? Tengo aquí los 4 columnas, ¿ves? Ya me está cogiendo automáticamente, almaceno que tengo 4, lo que quiero mostrar. Entonces para las filas voy a tener 4 y para las columnas voy a tener 4, ¿no? Y ya en el fondo está ejecutando. Puedo ejecutar, me he hecho mi propio editor SQL para hacer mi consulta de SQL, ¿ok? ¿Se entiende? A ver, lo difícil aquí es a lo mejor esta parte, la del botón OK, que es consulta, pero no tiene tampoco mucha dificultad, ¿no? Ejecutar la consulta. La consulta la escribes tú en el editor, la coges del T-Area. Necesitas los metadatas, ¿por qué? Porque tú no sabes ni como puede ser select distinto, tú no sabes ya fijo, cuando tú haces un select asterisk from cliente y tu tabla siempre va a mostrar el nombre, apellido y el sueldo, ahí no tienes problema, son 3, pero aquí como puede variar, entonces yo necesito los metadatas. Entonces, al obtener las metadatas, necesito saber cuántas columnas tiene la consulta. Y defino primero las cabeceras, pasándole los metadatas y las consultas, pero las cabeceras tienen una propiedad que es getColumnName, el resource de metadata, que te dice el nombre de la columna concreta, que esté en la posición que tú le especifiques. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Empezando desde la primera, que es el 1, por eso pongo I más 1, no I, porque la 0 no existe. Nos saldría un error de fuera de rango. Entonces, la 1, pues la mete en la primera columna, la 2 la mete en la segunda columna, la 3, el nombre que tenga el select. ¿Ok? Y lo mismo hago para los datos. Tengo que definir un array con las columnas que va a tener, el registro que voy a meter, número de columnas concretas. Y entonces lo primero que tengo que hacer es rellenar los datos. Para rellenar los datos, ¿qué hago? Pues leo un registro, estoy leyendo el primer registro que tiene n columnas, ¿no? Un columna. Entonces cojo meto en la posición 0 el primer nombre, el primer dato que tengo en la 1. En la 1, la que tengo en la 2. Y así relleno datos. Y una vez que tengo relleno datos, pues agrego directamente toda la fila. ¿Dudas? ¿Puedes poner un momento conexión.java? El connection.java es el de la otra vez. Tengo mi base de datos que se la paso en el constructor para que te pueda conectar, ¿ves? Y tengo el actualiza para hacer las consultas de actualización, que aquí no hemos hecho ninguna, execute update, el insert into, o el update o el delete, y tengo el selecciona, que este es el que hemos estado utilizando, para hacer que devuelva un result set en la tabla. ¿Dudas? No, Es que no sé por qué me da fallo. Lo del null pointer,